En los últimos 3 años de guerra, el mayor cambio en el conflicto de Ucrania ha sido el dron FPV. Ucrania transformó un cuadricóptero de $500 en un arma temida en el frente, y todos los grandes ejércitos han pasado los últimos 2 años tratando de ponerse al día. Pero Estados Unidos ya no solo está observando desde las gradas. En cambio, ha comenzado a importarlo activamente. Esto incluye tácticas, doctrina, el manual de fabricación y a veces las compañías de drones y quienes crearon este tipo de guerra en las trincheras de Donbass. Pero, si investigamos más, Estados Unidos no solo está copiando la tarea de Ucrania, sino que está tomando la idea genial de Ucrania y construyendo algo aún mejor con ella. Así que empecemos por donde todo esto comenzó, porque no podemos profundizar en lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo sin entender primero lo que Ucrania se vio obligada a inventar. Cuando Rusia cruzó la frontera en 2022, Ucrania carecía de artillería, fuerza aérea y blindados para enfrentar simétricamente a Rusia. Solo contaba con una resistencia desesperada y descentralizada, una cultura tecnológica civil increíblemente creativa y una necesidad urgente de hacer que los soldados rusos tuvieran miedo de moverse. La respuesta fueron los drones de visión en primera persona o FPV del tipo que los aficionados usaban para carreras en circuitos de obstáculos en el patio trasero, por diversión o para tomar fotos de bodas. Una vez que le colocas una ojiva al cuadricóptero y pones a un soldado en una trinchera a unos kilómetros atrás con un par de gafas de video, ahora tienes una munición guiada de precisión más barata que la mayoría de armas y capaz de localizar y destruir un tanque tras una línea de árboles. Y la economía de una guerra donde los drones dominan influyó directamente en la conversación dentro del Pentágono. Para abril de 2025, algunas estimaciones sugerían que los drones han sido responsables del 80% de las pérdidas rusas. En algunas áreas del frente, esa estadística sube hasta el 90%. 9 de cada 10 pérdidas de vehículos se deben a drones. Ya no hay dónde esconderse en el campo de batalla moderno. Cada camino y línea de árboles, cada zona de preparación está vigilada por algo pequeño, barato y armado. Por supuesto, Ucrania no es el único país con un suministro constante de drones, ya que Rusia se adaptó y en algunos casos hizo desarrollos significativos en la guerra con drones. Los drones rusos FPV y de estilo kamikaze han estado destruyendo tanques occidentales, en particular el Leopard 2A6. Es comparable al M1 Abrams de Estados Unidos. En el primer año de la guerra, la mayoría de las pérdidas de tanques ucranianos como los Leopard se debió a drones. Esto indica que ambos bandos podían perder sus estructuras o armas más resistentes por drones baratos y reemplazables. Sin embargo, Ucrania fue más allá de improvisar drones en un taller. Construyó todo un ecosistema industrial y burocrático en torno a esta idea. Y ese ecosistema es posiblemente una exportación más importante que los propios drones. El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania administra una plataforma llamada Brave One, que es básicamente un mercado digital donde los comandantes en el frente pueden revisar cientos de modelos de drones y pedir equipo de la misma manera en que pedirías algo en Amazon. Con entregas en tan solo una semana, las unidades de drones ucranianas graban sus ataques y ganan puntos según el valor de los objetivos, que luego canjean por drones más avanzados en el mercado digital. Unidades dañadas pueden repararse en talleres cercanos al frente en horas, en vez de semanas, usando la cadena de suministro militar tradicional. Luego vino el ataque que hizo que todo el mundo tomara en serio el programa de drones de Ucrania como un arma estratégica y no solo como una molestia en el campo de batalla. En junio de 2025, Ucrania introdujo de contrabando un enjambre de drones FPV de bajo costo en lo profundo del territorio ruso, ocultos dentro de los techos de contenedores de carga civiles, y luego los lanzó a distancia contra 5 bases aéreas rusas en la Operación Telaraña. Funcionarios ucranianos dicen que el ataque utilizó hasta 117 drones y alcanzó 41 aeronaves, incluyendo 2 bombarderos estratégicos, 95, y 2 bombarderos estratégicos, 22. Algunos de los activos militares más caros y difíciles de reemplazar de Rusia sufrieron daños estimados en $7.000 millones. Sin importar el daño real, el mensaje y sus consecuencias eran claros. Ahora, los drones baratos pueden amenazar activos estratégicos a miles de kilómetros de cualquier frente, sin que ni una sola aeronave tripulada cruce una frontera. Rusia tuvo que cambiar de estrategia para proteger sus bases lejanas, incluso poniendo llantas sobre aviones para ocultarlos en imágenes satelitales. Esto no solo fue un conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que las tácticas se usaron también en el otro gran conflicto simultáneo. The Guardian informó en mayo de 2026 que Hezbollah ha adoptado drones FP de fibra óptica en Líbano, adaptando explícitamente técnicas que se originaron en Ucrania para evadir la guerra electrónica israelí, uno de los entornos de interferencia más sofisticados del planeta.
Cuando Estados Unidos entró en su propio conflicto con Irán a finales de febrero, Teherán respondió con oleadas de drones por toda la región, y las fuerzas estadounidenses y aliadas derribaron muchos de ellos. Pero la magnitud de los ataques expuso lo difícil y costoso que es defenderse de sistemas baratos y producidos en masa utilizando interceptores sofisticados y caros. El problema aquí es que las armas anteriores que Estados Unidos usaba eran extremadamente efectivas en cuanto a preparación para el combate, capacidades operativas y proyección de poder, pero lo que no eran era rentables. Tomemos el dron de largo alcance más destacado que tiene Estados Unidos. Para julio de 2026, funcionarios estadounidenses sugirieron que más de 30 drones Reaper MQ-9 fueron destruidos como resultado de operaciones en Irán. Se informó por última vez que estos drones tenían un costo unitario de alrededor de $16 millones. Cuando se enfrentan a drones desechables de bajo costo, el equilibrio de poder se inclina a favor del arma que puedes lanzar contra el enemigo sin preocuparte si tu inversión está a salvo. Así que esa es la principal discrepancia entre cómo Estados Unidos y Ucrania han estado manejando las cosas en sus respectivos conflictos. ¿Cómo está cambiando Estados Unidos las cosas de repente? Empecemos con la doctrina, ya que su ejército está rompiendo con décadas de su propia doctrina. El general Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, dijo al Congreso en 2025 que la tecnología avanza tan rápido que no se puede depender de grandes programas de adquisición, ya que tardan años y pueden quedar obsoletos al implementarse. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, también firmó una directiva en julio de 2025 ordenando que cada escuadra del ejército esté equipado con sistemas no tripulados para finales de 2026. No dudó en explicar por qué el Pentágono tardó en llegar a este punto, diciendo que la tecnología de drones ha sido el mayor avance militar de una generación. Algunos cambios a pequeña escala ya se estaban implementando. En enero de 2025, la tercera brigada de la 10ª División de Montaña del Ejército desplegó 144 drones experimentales durante una rotación en Alemania, más que cualquier unidad había llevado antes a un ejercicio de entrenamiento. Formó 3 compañías de asalto de 80 soldados para operar frente a los batallones, cada una con un pelotón de exploradores, uno de morteros y otro de drones para vigilancia, municiones merodeadoras y sistemas antidrones. Se ha sugerido que las unidades utilicen drones Ghost de Anduril que pueden merodear por más de una hora, sistemas de reconocimiento PWC-100 y municiones merodeadoras Switchblade 600 que comparten una ojiva con un misil antitanque Javelin. Al mismo tiempo, los soldados de la 101ª Aerotransportada están volando drones construidos con piezas impresas en 3 dimensiones, y las tropas de la 10ª División de Montaña llevan sistemas Skydio XX2D en sus mochilas de campaña. El ejército también creó su primer curso oficial de drones en Fort Rucker, ahora conocido como Fort Novosel, en agosto de 2025, un programa de 3 semanas que combina de 20 a 25 horas de simulación de vuelo al estilo de videojuegos, con entrenamiento práctico en sistemas reales. También hay instrucción en impresión 3D y diseño CAD, porque mantener estos aparatos volando en el campo significa poder fabricar piezas en el momento. La capitana Rachel Martin, directora del curso, lo llamó un esfuerzo para ponerse al día, sugiriendo que EEUU está rezagado mundialmente en ese ámbito. Este fue el intento agresivo de cerrar la brecha. El secretario del Ejército, Daniel Driscoll, sugirió que los batallones sean más ligeros y dejen de avanzar tanto como antes. La densidad en Ucrania permite que un tanque de $10 millones sea localizado y destruido por algo más barato que un auto usado. El Cuerpo de Marines realiza una versión más rápida y improvisada de la misma transformación. La 24ª Unidad Expedicionaria de Marines pasó 3 semanas en Camp Lejeune entrenando con el Archer de Nero. El Archer es un cuadricóptero de 8 pulgadas construido en El Segundo, California. Cuesta unos $2,000 y fue aprobado por Blue UAS, lo que indica que no tiene componentes chinos comunes en drones comerciales y que podrían afectar la cadena de suministro ante un posible conflicto entre Estados Unidos y China, incluso mediante intermediarios. El Cuerpo de Marines firmó un contrato de $17 millones por 8,000 drones Archer. Sin embargo, ese campamento intensivo de 3 semanas muestra cuánto necesita EEU ponerse al día con otros actores. Rusia e Irán han tenido años de combate real para perfeccionar esta capacidad. El Cuerpo de Marines busca reducir esa curva a 3 semanas, ya que de lo contrario, desplegarían marines sin respuesta ante una amenaza que ahora todos los adversarios poseen. Aquí surge el problema de cantidad, porque entrenar marines y soldados para volar drones no sirve si no hay suficientes para todos. El Departamento de Defensa estableció la meta de desplegar decenas de miles de drones FPV para finales de 2026. Para comparar, China y Rusia pueden producir millones por año. Hay una gran diferencia entre los drones planeados y el personal y entrenamiento para operarlos. Si mañana dieras millones de drones al Cuerpo de Marines, todos, excepto unos pocos miles, se quedarían en una estantería simplemente porque no hay suficientes marines entrenados para volarlos todavía.
El Pentágono ha respondido a este cuello de botella, destinando dinero a ambos problemas al mismo tiempo. El ejército planea adquirir al menos 1 millón de drones en 2 o 3 años. La primera fase del programa de dominio de drones, llamada Gauntlet, ya se realizó en Fort Benning en febrero, con el objetivo de desplegar 340,000 pequeños drones de ataque en las unidades de combate para finales de 2027 y la solicitud de presupuesto del Pentágono para el año fiscal 27 reservó $75,000 millones para drones y sistemas antidrones, de los cuales 54,6 mil millones pasarán por el Grupo de Trabajo Autónomo de Defensa. Esto ya no es un programa piloto. Este es el Pentágono tratando de construir en unos pocos años el tipo de base industrial de drones que Ucrania construyó por pura necesidad en un solo invierno. Y aunque el dinero es importante, Ucrania es algo mucho más valioso todavía. Pero antes de entrar en eso, asegúrate de suscribirte al programa militar para recibir las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania y los desarrollos geopolíticos y militares globales. Ucrania posee datos sobre el funcionamiento preciso de los drones, su efectividad ante distintos sistemas y años de estadísticas y grabaciones de campo que lo respaldan. Así que Hexet le dijo al Senado que él personalmente ha aprobado la presencia de personal estadounidense adicional en Ucrania, específicamente para estudiar el campo de batalla de los drones, tanto en ofensiva como en defensa. El secretario de Estado Marco Rubio fue más allá en Fox News, calificando a las Fuerzas Armadas de Ucrania como las más fuertes y poderosas de Europa, forjado con nuevas tácticas y técnicas bajo la presión de una guerra existencial. Las oleadas de drones vinculados a Irán golpearon Medio Oriente en respuesta a las operaciones de Estados Unidos. Ucrania ofreció enviar drones y un equipo de expertos en drones para ayudar a proteger bases de EEU en Jordania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que propuso a Estados Unidos un acuerdo de producción de drones por $50,000 millones, pero aún no recibe respuesta oficial. Así, parece que Estados Unidos intenta seguir 2 caminos a la vez, usando la producción nacional de drones y una combinación de tácticas nacionales y extranjeras para reforzar sus debilidades. No solo tácticas y personal cruzan el Atlántico. Aunque Estados Unidos no firmó acuerdos oficiales de producción de drones con Ucrania, empresas ucranianas de drones ya se establecen en suelo estadounidense. F-Drones, un fabricante ucraniano fundado en 2023 que se ha convertido en un proveedor importante para las fuerzas ucranianas, así se volvió la primera empresa ucraniana autorizada por su gobierno para exportar drones militares a Estados Unidos, mediante su filial estadounidense, Ukrainian Defense Drones. La empresa construye su primera fábrica en Holland, Ohio, EEUU. Esta inversión está respaldada directamente por un contrato del Pentágono bajo el programa de dominio de drones del Departamento de Defensa para un pedido inicial de 2,000 drones FPV-MIS. El arma clave es el dron de ataque F-10 de F-Drones, que demostró su eficacia en Ucrania y luego ocupó el 6º lugar en la primera fase de evaluación de dominio de drones. La empresa también está trayendo su interceptor antidrones FF-7, un sistema diseñado para perseguir y destruir drones kamikaze baratos, como los Shahed iraníes, la misma familia de armas que destruyó aeronaves estadounidenses en tierra en Arabia Saudita en marzo. F-Drones también es una de las 48 empresas que compiten en la segunda fase del programa de dominio de drones, que se espera produzca hasta 10 ganadores y podría hacer que el Pentágono compre hasta 60,000 drones más. Estos siguen siendo, en parte, cifras de novato. El complejo industrial de defensa de Ucrania pasó de $1,000 millones antes de la invasión a más de 50,000 millones y planea fabricar más de 8 millones de sistemas no tripulados en 2026, en comparación con aproximadamente 3,000 drones FPV que Estados Unidos logró producir en todo 2025. Un borrador del memorando de defensa entre Estados Unidos y Ucrania, según CBS News, iría aún más lejos, permitiendo que Ucrania exporte tecnología militar a Estados Unidos y fabrique drones en conjunto con empresas estadounidenses. Así que esa es la parte de la importación de la historia, doctrina personal y ahora fabricantes reales. Pero aquí está la parte que nos regresa al inicio de este video, porque Estados Unidos no solo está copiando a Ucrania. Hay lugares donde la ingeniería, capacidad industrial y doctrina de armas combinadas de Estados Unidos ya están listas para convertir la idea de Ucrania en algo mucho más letal. El primero son municiones modulares hechas con arsenales militares existentes, no ojivas específicas. Por ejemplo, el programa Archer de Nero, en el que trabaja el Cuerpo de Marines. Cada pieza de munición militar normalmente necesita un código de identificación del Departamento de Defensa, un DODIC, que requiere una evaluación técnica exhaustiva y un fabricante dedicado antes de que las tropas puedan usarla. Ese proceso es justo el tipo de retraso burocrático de años que Ucrania nunca ha tenido tiempo de enfrentar y que el Pentágono, históricamente, no ha podido acelerar. La respuesta del Cuerpo de Marines con el Archer fue casi vergonzosamente simple.
Usaron explosivo plástico C4 y un detonador electrónico estándar. Ya tienen números del Departamento de Defensa y están en inventarios estadounidenses. Empacan el C4 en un contenedor y pasan la cápsula de detonación por atrás. Después atornillan. Puede ser un disco de fragmentación antipersonal o una carga hueca con un penetrador formado explosivamente al frente, según si el objetivo es infantería o blindaje. Como la ojiva no tiene materiales energéticos hasta ensamblarse, no requirió número del Departamento de Defensa. Los marines no tuvieron que volver a aprender a manejar una nueva clase de explosivo, ya que entrenan constantemente con C4. Esa única solución permitió que la infantería de marina llevara esta arma de un concepto, justo después de Navidad pasado enero, a una capacidad de fuego real en Camp Lejeune. En poco más de un año, en menos tiempo del que al ejército suele tardar en sacar una sola pieza de repuesto de un pedido pendiente. Es una solución muy estadounidense, aprovechando la profundidad y la estandarización de una cadena logística global ya existente para evitar cuellos de botella en adquisiciones, en vez de competir en fabricación contra Rusia y China unidad por unidad. La segunda resiste interferencias por sus enlaces de control analógicos y de fibra óptica deliberadamente anticuados. El entorno de guerra electrónica entre Ucrania y Rusia es de los más densos y sofisticados del mundo, y ambos bandos han aprendido que los sistemas de control digital y cámaras, aunque son más nítidos y precisos, tienden a fallar en el momento en que son interferidos. La plataforma Archer emplea intencionalmente una cámara y un sistema de control analógicos que se degradan poco a poco con interferencia en vez de apagarse repentinamente. Le da al operador más tiempo para regresar el dron o completar un ataque, incluso en condiciones electromagnéticas adversas. De hecho, las fuerzas ucranianas y rusas han optado por drones con cable de fibra óptica por la misma razón, ya que el cable físico no puede ser interferido en absoluto, y las unidades estadounidenses ya están probando ese mismo enfoque de fibra óptica con variantes de Archer de fibra óptica presentadas a fines de 2025. Al combinar esa resiliencia con la mayor inversión de Estados Unidos en investigación de guerra electrónica e inteligencia de señales, creada durante décadas con un presupuesto de I+D en defensa mucho mayor al de Ucrania o Rusia, es un área real donde Estados Unidos puede ampliar lo que Ucrania inició, en vez de solo replicarlo. La tercera es la guía autónoma, una ventaja en inteligencia artificial e ingeniería de precisión que Estados Unidos está bien posicionado para aprovechar. Los drones FPV de Ucrania suelen ser pilotados manualmente, por lo que su efectividad depende de las habilidades de un operador que observa una transmisión de vídeo analógica. Pero el interceptor FF7, que F-Drones está construyendo ahora en Ohio, apunta hacia dónde va esto después. En la fase final de un enfrentamiento, el piloto controla solo la velocidad del dron y la guía automática hace el resto. Permite que una plataforma aérea barata vuele sola hacia un objetivo con precisión, sin depender del tiempo de reacción ni de la sangre fría de una persona bajo fuego. Combinar esa autonomía a bordo con la base de semiconductores y el ecosistema de investigación en visión por computadora de Estados Unidos, además de su reserva mucho mayor de talento en ingeniería de software, de la que ni Ucrania ni Rusia disponen. Es un área en la que Estados Unidos puede superar por completo el enjambre pilotado manualmente. El cuarto es la llamada disciplina de desconflicción de armas combinadas, que suena demasiado técnica, es uno de los problemas más difíciles en la guerra con drones y el ejército estadounidense lleva 80 años perfeccionándose en esto, especialmente en la coordinación del apoyo de fuego. El ejército estadounidense considera que un dron de ataque unidireccional y un F-18 son similares, ya que ambos son efectos letales que deben mantenerse alejados de las tropas amigas cercanas. Estados Unidos ya aplica medidas amplias para sus opciones ofensivas aéreas, y este enfoque puede usarse también con los drones. Estados Unidos, al ser más lento en adoptar drones a gran escala, puede integrarlos desde el inicio en su doctrina de armas combinadas en vez de añadirlos después. Y la quinta y última parte es la base industrial en sí, la enorme escala de la manufactura estadounidense, la producción de semiconductores y el capital del sector defensa al que Ucrania nunca accedió. Ucrania creó una industria de drones de $50.000 millones desde cero bajo la presión de la guerra, un logro extraordinario desde cualquier punto de vista. Estados Unidos está tratando de usar las mismas bases tecnológicas e innovadoras detrás de esa industria y trasladarlas directamente a su propio complejo militar industrial. Recuerda, el presupuesto del Pentágono para armas aéreas no tripuladas para 2027 es de $75.000 millones, 50% más grande que toda la industria de Ucrania. Si esa capacidad realmente se usa a la escala que indica el presupuesto, Estados Unidos tiene una vía para con el tiempo superar la producción de Ucrania por un amplio margen, especialmente considerando que ya cuenta con muchos de sus propios prototipos para empezar. Pero quizás aún más importante, Estados Unidos no solo ha estado observando cómo desplegar los drones, también ha estado intentando contrarrestarlos. Y un arma que ha desarrollado ya fue enviada a Ucrania para pruebas reales. Para saber más, revisa este video. Y como siempre, suscríbete al programa militar para recibir noticias diarias.